Mis amados, muchísimas bendiciones. Gracias por estar allí. Muy complacido, muy agradecido al Señor porque aún podemos seguir predicando la palabra de Dios. Desde este ministerio hemos estado predicando la palabra y hemos elegido, porque creemos que el Señor nos ha dirigido así, libros completos, series de predicación expositiva de libros completos de las Escrituras. En este momento estamos desarrollando la carta de Pablo a la iglesia en Roma, Romanos. Y el título de esta serie completa, Romanos, el poder del Evangelio. Ya estamos en el capítulo 11, llegando prácticamente al final de esta primera parte, digámoslo de una manera, de la carta, porque a partir del 12 comienza otra historia. Es el Evangelio vivido de manera práctica. Los primeros 11 capítulos, la primera gran parte, es todo un tratado teológico profundo. Ha sido la carta del opus magnum más alto que pudo escribir el apóstol Pablo. Romanos, el poder del Evangelio. Les invito a consultar nuestro canal en YouTube. Ahí están todas nuestras series de predicación expositiva, muy bien ordenadas, listas para ser reproducidas y ser de bendición para su vida. El sermón del día de hoy, el título es «Hay esperanza para Israel, la obra de Dios no ha terminado». Capítulo 11, iniciando el capítulo, los primeros 10 versículos. Antes quiero orar, luego leemos y exponemos, buscamos conclusiones. El Señor traerá a nuestra vida aplicación práctica de este sermón, pero primero oremos al Padre. Señor, yo te doy gracias primeramente por el privilegio que tengo de ser tu ministro, tu siervo, que sirve a través de la predicación de tu palabra al cuerpo de Cristo. Donde se encuentre, cualquier edad, en cualquier lugar donde se encuentre el cuerpo del Señor, personas que están buscando conectarse contigo, Señor, tenga bien que a este tu siervo, Señor, tú le des tu gracia para predicar con denuedo, que pueda entenderse muy fácilmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia que está en el libro a los Romanos. Ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a tener claridad, ayudándonos a tener comprensión de tu palabra y que podamos aplicar este mensaje a nuestra vida, que traiga paz y que traiga exhortación también. Porque hemos creído en un Dios que se preocupa de sus hijos, de su pueblo, el pueblo que ha elegido para la gloria de su nombre. Hemos creído en un Dios que cumple sus promesas y que ha dicho que a través de su palabra traerá fe al oír su palabra, que a través de su palabra limpiará nuestra vida, fortalecerá nuestra vida. Hemos creído en un Dios que cumple cada una de sus promesas. En ello estamos esperanzados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Romanos 11, versículos del 1 al 10. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y esto tiene relación con el capítulo 10, capítulo anterior. Recordemos, capítulo 9 es Israel, capítulo 10 Israel, capítulo 11 Israel. No hay ningún otro mensaje, sino el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en quien se había depositado gran privilegio, en quien el Señor había dado hombres de valor, profetas que hablaran de parte del nombre de Dios. Había depositado Dios el oráculo de Él, el oráculo de Dios, los grandes misterios habían sido depositados en el pueblo, grandes promesas habían sido dadas al pueblo. El pueblo de Israel había recibido grandes privilegios, pero lo desecharon. Aborrecieron al Dios que los había bendecido tanto. Entonces acabamos de pasar por el rechazo de Israel y ahora vamos hacia el 11. Entonces Pablo sigue respondiéndose esas preguntas que él mismo se hace.
Preguntas que están en la mente de la gente. Quizás es probable que tú hoy, o quizás en algún momento atrás, hayas tenido algún problema interno, porque eso es interno, nuestra mente y nuestro corazón, eso es adentro, se generan esos pensamientos que no vienen de Dios, son pensamientos que vienen a la mente. ¿Será que Dios ya no me ama? Porque perdí el trabajo, pastor, me estafaron, perdí todo mi dinero, toda la liquidación de prestaciones sociales de la empresa donde trabajé, lo perdí completamente. Me metieron un paquete chileno, pastor, ¿será que Dios no me ama? Se murió mi esposa, se murieron mis hijos, ¿será que Dios no me ama? Esa es la pregunta que está en la mente de la gente. Y siempre vamos a endosarle la culpa a Dios de cualquier cosa. Ese es el corazón caído que nos gobierna muchas veces. Dios no me ama. Dios está ausente. Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases? Incluso desde adentro mismo nuestro surgen esos pensamientos. ¿Será que Dios me ha perdonado? Dudamos del perdón de Dios, algo que está tan claro en el Evangelio. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Pareciera que Pablo quiere demostrar fehacientemente o seguir demostrando de dónde más, es como que si Pablo quisiera decirle de dónde más puedo sacar pruebas del amor de Dios. El versículo último del 10, el verso 21, dice, aún mis manos se extienden ante una nación y un pueblo rebelde que me rechaza, desobediente. Aún mis manos se extienden. Pablo está diciendo, ¿de qué manera quieres tú que yo te dé evidencia del amor de Dios? ¿De qué manera te lo puedo demostrar? ¿Qué quieres que te diga? Entonces Pablo pasa a hablar de su propio testimonio. ¡Qué maravilloso! Pablo sabe muy bien de a dónde Dios lo ha sacado. Pablo sabe perfectamente de la basura en donde estaba sumido, dónde estaba depositado, a dónde había llevado su vida. Y Pablo está agradecido de eso, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña. Y Dios no ha desechado a su pueblo y ahora lo afirma, al cual conoció con anterioridad. Importante este dato. Verso 2 nuevamente. Dios no, dando respuesta, Él no puede dejar ese cabo suelto. Mi hermano, ese cabo no puede estar suelto en tu vida. Dios no te ha desechado. Hazte la pregunta de esta manera. ¿Será que yo he desechado a Dios? Y muy probablemente vas a encontrar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Sí, le he dado la espalda. Israel le dio la espalda a Dios. El ser humano le ha dado la espalda. Basta con que gires tu cuello, tu rostro, los ojos, los prestes a tu entorno para que te percates cómo el hombre cada vez más, el ser humano, la raza humana, la humanidad, está colocando sus pies fuera de Dios. No quiero nada, se está sacudiendo los pies. Sacudo el polvo y no boto tierrita y no juego más, así decíamos aquí en Venezuela. Cuando ya no más, no quiero más. Eso es lo que está haciendo el hombre hoy. Basta que volteemos tan solo un poco para observar decisiones en las naciones, presidentes, líderes de grandes naciones, las embajadas, los legisladores en cada nación. Basta verlo. ¿Cómo están las relaciones tensas hoy entre las naciones? No estamos buscando a Dios. Esa es la respuesta. La respuesta es que no estamos buscando a Dios. Lo hemos sacado de las escuelas, de los campos universitarios, de las familias, de nuestros trabajos, decisiones que la humanidad está tomando. Lo hemos sacado de nuestra vida personal. Dios no tiene nada que ver con esto. Esto es mío, esto yo lo decido. Bueno, veremos cómo Pablo nos habla
a través de un salmo, el verso 9 y 10. Es referencia a un salmo de David, un salmo imprecatorio, un salmo de maldición. Y hay que entender la profundidad de esto. Pero Pablo lo que está diciendo básicamente es: Dios no ha desechado, y como tú, Israel, tomaste la decisión de rechazar a tu Dios, de desecharlo, de abandonarlo, de no querer tener absolutamente nada, entonces vienen consecuencias. Y las consecuencias no pueden ser un jardín, un paraíso, un lago lleno de cisnes. No, las consecuencias son nefastas. Tú eliges las decisiones que vas a tomar. Dios elige las consecuencias. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Verso 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado a tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pablo le dice: Israel, tú no tienes presente eso. Que incluso el que está de parte de Dios no le va tan bien. Tiene situaciones que suceden en su vida, pero en ellos es para probar la lealtad de Dios. Pero en ustedes, para que noten las consecuencias de haber rechazado a Dios. Mi amado, mi amigo, mi amada, te pido que reflexiones en este momento ya. A escasos minutos de haber dado inicio de esta enseñanza, medita. ¿De qué manera? Es una pregunta que tienes que hacerte. ¿De qué manera yo, con mis actos, con mis pensamientos, con mis omisiones o con las relaciones y alianzas y pactos que estoy haciendo, yo estoy desobedeciendo a Dios, yo le estoy rechazando, yo le estoy desechando y le estoy diciendo: no quiero más contigo? ¿De qué manera? Las decisiones que estoy tomando, cómo malgasto el dinero, cómo lo invierto, qué mensaje estoy dando. Verso 4. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? ¿Qué fue lo que Dios le respondió a Elías? Me he reservado 7,000 hombres. Elías, no temas, no tengas temor, no te preocupes. Tú eres el hombre que yo he traído, no te va a pasar nada. Tú vas a cumplir el propósito. Sin embargo, yo sé que Israel está en esa condición. Y yo he levantado un remanente de mi pueblo. Qué maravilloso esto. 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, no se han inclinado frente a la adoración idolátrica, a Baal, a Acera, a todos esos dioses que Jezabel y su esposo Acab, el rey, habían levantado. Elías, tranquilo, yo he levantado 7,000 hombres fieles, temerosos de mí, de mi nombre. Con ellos tengo un remanente. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, dice Pablo. Ya abandona Elías y dice: de la misma manera, en el tiempo presente ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pablo dice en el primer siglo: hoy también hay un remanente. Y yo lo digo hoy, 2025, hoy hay un remanente que Dios se ha labrado para que siga siendo fiel para la gloria de su nombre. ¿Tú eres parte de ese remanente? Yo quiero ser parte de ese remanente. Estoy convencido que soy parte de ese remanente que Dios ha levantado para que en este tiempo mantenga sus pies firmes, su fe inquebrantable y que hable la verdad. ¿Tú eres parte de ese remanente? Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron enfurecidos. Tal como está escrito. Dios le dio un espíritu de estupor. Ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Versos 9 y 10. Prepárate, mi amado, mi hermano, porque cuando lo leí fue un golpe. Porque Pablo está diciendo: si persistes
en tener oídos que no oyen la voz de Dios, si persistes en tener ojos que no buscan la piedad, si persistes en seguir teniendo tus sentidos divorciados de Dios, prepárate. Versos 9 y 10. David dice, no en balde Pablo está relacionando este mensaje con este salmo imprecatorio, salmo de maldición. Su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Mi amado, el rechazo de Israel ha traído consecuencias. Basta con mirar todo lo que ha sucedido todas estas últimas décadas sobre el pueblo de Dios, aún en el tiempo presente, una dificultad en sus relaciones. Está totalmente desdibujado el pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, según la Biblia, no es el Israel nacional hoy. No, eso está desdibujado. Porque en Nueva York, en Estados Unidos, hay pueblo de Dios. Porque en la China hay pueblo de Dios, en Alemania hay pueblo de Dios, en Latán, Latinoamérica hay pueblo de Dios, en el occidente del mundo hay pueblo de Dios. No podemos decirnos y enfocarnos en que el Israel nacional de hoy es el pueblo de Dios, es parte. Porque como Pablo lo ha dicho también en los capítulos anteriores, no todo Israel es Israel y no todos los hijos de Abraham son descendientes de Abraham, hijos de Dios. Eso está claro. Pero de hacer notar es esa primera pregunta. ¿Ha Dios desechado a su pueblo? Y Pablo tiene que seguir dando evidencia. No es suficiente para el corazón humano. El corazón humano es insaciable y tú puedes seguir dándole argumentos, razones y convencimientos. Si el corazón humano si no quiere oír y no quiere ver y no quiere creer, va a decir no creo, no es suficiente, dame más pruebas. Y los apóstoles, maestro, los fariseos, maestro, más milagros. No voy a hacer más milagros. Ustedes tienen un corazón incrédulo. No va a ser suficiente toda la cantidad de milagros que yo siga haciendo para que ustedes crean. Ya ustedes decidieron no creer. Bueno, aquí el Señor está hablando de un pueblo que es incrédulo, que ha rechazado. Sin embargo, Dios sigue abriendo y colocando sus brazos dispuestos para seguir dando misericordia y gracia. Ese es el Dios en quien yo he creído. Aleluya. Bueno, como les dije, el verso 10-21 en el capítulo y verso 10-21, Romanos. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Mi hermano, hay un remanente. Sigue habiendo esperanza para Israel. La obra no ha terminado. Sigue existiendo una gran puerta abierta para Israel, que se ha estado revelando cada vez más hijos de Dios judíos, sobre los cuales todavía hay promesas, sobre los cuales todavía hay palabras de juicio. Sigue revelándose la promesa de salvación para ellos. Y cada día se añaden al cuerpo de Cristo hijos de Dios. Del pueblo de Israel hay esperanza para el pueblo de Dios. Y aquí me paro entonces. No solamente hay esperanza para el pueblo de Dios, los judíos. El pueblo que el Señor levantó para sí. No para ser salvos todos, sino para que todos cumplieran el propósito para el cual habían sido llamados de manera divina. Ser gloria para el nombre de Dios. Hay esperanza. Sin embargo, Pablo, capítulos anteriores, dice lo que Israel se había esforzado con tanto denuedo no lo alcanzó, pero aquellos que ni pendiente con ese mismo Dios agraciado sobre su pueblo, que no habían hecho absolutamente nada, no le buscaron, ellos le hallaron. Qué gracia la de nuestro Dios, que me ha permitido encontrarle. Bueno, no encontrarle, yo no le estaba buscando, que me ha permitido que yo en mi caminar, sin darme cuenta, me lo encontrase al frente.
Él buscándome a mí. Mi amado, la verdadera historia del ser humano es la historia de un Dios buscándonos para salvación. Pero la historia, el alter ego o la historia alterna del ser humano es el hombre queriéndose apartar de Dios. Y Dios colocando cada recurso para atraernos hacia Él. Esa es la historia. Es la historia del hijo pródigo. El espíritu redarguyendo su vida y trayéndolo de vuelta a casa. Y su padre esperándole, que se echó sobre sus hombros cuando lo vio. Deuteronomio 4:31, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. Pablo hace referencia a este texto en estos versos, en estos 10 versos. Deuteronomio 4:31, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Esa es mi convicción, esa es mi esperanza. Ahí están puestas mis esperanzas, mi confianza es esa, que si Dios dijo algo, lo va a cumplir. Israel no te va a abandonar. Hijo de Dios, gentil que has creído en Dios, no te va a abandonar, será compasivo. Y no va a olvidar el pacto que Él juró a tus padres, Deuteronomio 4:21, pero también el primer libro de Samuel 12:22. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Ha sido de una complacencia para Dios hacernos hijos de Él. ¡Qué maravilloso! Sí, solo sí hemos creído en Cristo. Pues a todos los que creyeron en su Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, les dio la facultad de ser hechos hijos. Dios nos ha dado el gran privilegio, la gran facultad y bendición de hacernos sus hijos, y nosotros hemos depositado nuestra confianza en su Hijo Jesús. Eso es una gran bendición. Entonces, según estos 2 versículos, la fidelidad de Dios, su amor, su compasión, su misericordia está garantizada. Gracia sobre gracia está garantizada, pero no por algo que yo haya hecho o deba hacer. Es por la palabra de Dios. Si su palabra se ha expresado, es un amén para su cumplimiento. Gloria a Dios. Mira, ¿tú sabes cuántas veces se repite el hecho de que Dios lo hace solo para la gloria de su nombre? Mira, al menos 8 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos en el libro de los Salmos y unos restantes versículos en Isaías y en el libro de Daniel, que todo Dios lo ha hecho para la gloria de su nombre. Es más, en los mismos Salmos, la misma idea se repite: Dios no abandonará a su pueblo, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Salmo 94:14. ¡Qué maravilloso! De hecho, el Señor, llevando a su pueblo al exilio, seguía la bendición, continuaba la bendición sobre el pueblo. ¿De qué manera, pastor, alguien estando en exilio, desterrado de su tierra, en esclavitud en tierra ajena, puede ser de bendición o puede estar bajo maldición? Sencillo, el Señor eligió una manera especial. Mandó en medio de su pueblo, esclavizado en esclavitud, habiendo sido deportado para otras naciones, envió a sus profetas para que siguieran hablando de parte de Dios. Dime tú si eso no es gracia sobre gracia. Que aún tú estés asumiendo las consecuencias o estés viviendo en medio del fragor, del cumplimiento de las consecuencias de tus actos, Dios siga decidiendo abrir sus manos para que su gracia, su misericordia y su compasión sigan vigentes sobre nuestra vida. Dios lo hizo así con su pueblo. Cuando Babilonia cautivó a su pueblo, lo llevó cautivo a la esclavitud,
El Señor lo primero que hizo fue apartar a sus profetas para enviarlos en medio del pueblo. Los profetas fueron esclavizados también y ahí estuvieron. Jeremías fue uno de ellos. Daniel fue otro que al final del cumplimiento de los 70 años fue el que se dio cuenta de que esa palabra estaba por cumplirse y él confiaba en la fidelidad de Dios, tal como yo espero que tú estés confiando en la fidelidad de Dios, que tu esperanza está puesta en Dios. Bueno, Daniel confiaba en Dios ya entrado en años, anciano de años ya. Bueno, Daniel estaba convencido que Dios venía por ellos y le dijo, mira, hay que prepararse, Dios viene pronto, están por cumplirse los 70 años. Dios cumplió su promesa. Ese es el Dios en quien yo creo, la fidelidad de nuestro Dios. Pablo, en esos mismos términos, le habla a Timoteo. Su segunda carta, ya Pablo está entrando en años pronto a morir. Segunda carta o segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Timoteo, si tú permaneces infiel, eso no va a hacer para nada que Dios cambie su carácter. Mi amado, tu infidelidad no cambia para nada a Dios. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho lo hará. Dios no tiene sombra de variación. Dios permanece exactamente igual. Sus atributos, sus perfecciones son exactamente la misma o las mismas. Entonces Pablo le dice en estos términos, si somos infieles, no te preocupes, Él permanece fiel. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Qué gran versículo. Dios ha desechado a su pueblo de ninguna manera. De hecho, voy a hablarte de mí. Entonces Pablo, verso 2 en adelante, verso 3 habla de su testimonio. Yo soy israelita, el Señor pudo haberme rechazado a mí. Si ustedes supieran lo que yo viví, lo que yo hice, es más, algunos de ustedes quizás saben mi prontuario, mi currículum, quizás algunos de ustedes lo saben, mi hoja de vida. No tengo para qué enorgullecerme de ello, pero el Señor en su fidelidad me rescató. Yo no puedo decirles que yo lo estaba buscando. Sí, lo estaba buscando, pero para asesinar a los hijos de Dios. No estaba buscando para entregarme a Él. Sin embargo, Dios me encontró. Pablo está diciendo, Dios no ha rechazado. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel sobre su pueblo. Dios no ha rechazado a su pueblo, ni lo ha desechado. Al pueblo al cual conoció con anterioridad. Y esto tiene que ver con la salvación. Aquellos que fueron predestinados por Dios. Y eso lo dice capítulos anteriores, ya hemos pasado por esta enseñanza. Aquellos a quienes Dios predestinó para salvación, dice Pablo en Romanos, aquellos que predestinó, a esos conoció. A los que conoció, ¿verdad? Les hizo un llamamiento. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Es un proceso que solo Dios es el garante de que se cumpla. Y ese proceso se cumple en tu vida. Dios te ha predestinado para la vida eterna. Mi hermano, no hay absolutamente nada ni nadie que te logre sacar de ese estado. Salvo, siempre salvo. Y tu vida está siendo llamada a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Un hijo de Dios tiene evidencia y da fruto de su conversión. Y esos frutos son frutos apacibles de justicia. Por amor a su nombre. Aleluya. Entonces Dios no desecha a los que Él conoció con anterioridad, a los que Él predestinó. Dios no los desecha. Entonces hay una parte del Israel nacional que fue llamado a salvación. La totalidad del pueblo fue elegido por Dios para un propósito. Parte de ese pueblo del Israel nacional fue predestinado para la salvación, no todos, pero no sabemos quiénes. Entonces hay que predicar el evangelio. Hay misioneros dentro del pueblo judío predicando el evangelio de la gracia. Hay judíos con testimonio que sabemos, que conocemos de primera mano, pastores que ministran en la nación de Israel de tiempo en tiempo, han hecho relaciones y han podido regalar Nuevos Testamentos. Y han estado allí con judíos ortodoxos leyendo el Nuevo Testamento, a escondidas, por supuesto. Eso nos llena de mucha alegría, de contentamiento.
Éxodo 19:5, un texto también especial. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Entonces Pablo dice que sí, entre esos individuos del Israel nacional hay unos que han sido predestinados para salvación, y a esos que Dios conoció con anterioridad, Dios no ha desechado. Pero también en el pueblo de Dios completo a nivel global en todas partes del mundo, en todos los tiempos y en los estadios de toda la humanidad hasta el tiempo presente, son dos grupos: los que Dios seleccionó, que está compuesto por judíos y gentiles, y aquellos que van a condenación eterna, que están conformados por judíos y gentiles. Qué maravilloso poder entender que Dios, y poder saberlo, que Dios se ha hecho para sí un remanente. Pídele a Dios, pídele al Señor que te haga parte de su remanente, o que te dé la seguridad y la confianza y la convicción de que tú eres parte de ese remanente fiel. La doctrina del remanente entonces indica que siempre habrá un grupo elegido por Dios. Siempre habrá un grupo que Dios se ha guardado para sí, para que le sea fiel, para que dé testimonio de su nombre por toda la tierra. Aleluya. Romanos 11:6, quiero leer ese verso. Pero si es por gracia, ya no es a base de obra. Pablo está diciendo, la salvación de Dios, aquellos que Dios seleccionó y que sigue tratando y que sigue derramando su compasión, eso es por gracia, no es por obras. Vuelve otra vez Pablo sobre este tema que ya hemos pasado con anterioridad. Verso 7. ¿Pero qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Los gentiles, que nadie tenía en su vista, en la expectativa del mundo de la salvación, los gentiles no formaban parte. Dice que ellos habían sido elegidos, porque versos del contexto, versos anteriores, en ese contexto inmediatamente anterior, Pablo está diciendo que aquellos que no lo buscaban lo alcanzaron. Claramente está hablando del pueblo gentil, y si el pueblo gentil lo alcanzó, y aquí dice que a los que fueron escogidos lo alcanzaron, el pueblo gentil, los salvos, fueron elegidos por Dios. Aleluya. Esto es maravilloso. Ese verso 7 entonces nos aclara que hay dos grupos, los escogidos y los endurecidos. A los escogidos Dios les sigue derramando gracia, y aquellos que nunca quisieron escuchar el evangelio de la gracia, que se burlaron francamente delante del Señor y lo siguen haciendo, hoy el Señor les conoce, pues desde la eternidad pasada ya han sido seleccionados para salvación. Ellos han sido endurecidos. Deuteronomio 29, 2, 4. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra? Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Verso 4. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso habla del endurecimiento. Bueno, fueron 40 años en el desierto, con Israel con un corazón endurecido. Eso persiste hasta el día de hoy. Tu corazón hoy puede estar endurecido. Hoy nuestros corazones pueden estar endurecidos. Ojos para ver, ni oídos para oír. Eso resta la percepción que tenemos del reino de Dios. Eso mina nuestros sentidos, eso turba nuestra mente y nos mantiene alejados. Nuestra cosmovisión se desdibuja y no entendemos la palabra, no logramos asimilarla. Pastor, no entiendo esto, me pasa esto y no entiendo por qué me va tan mal. Eso pasa, corazones endurecidos, corazones endurecidos. Todo habla de Dios, por eso Pablo comenzó esta carta capítulo 1, verso 20, porque desde la creación sus atributos invisibles, su eterno poder
y divinidad sean vistos con toda claridad. Nadie tiene excusa, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Todo habla de Dios. Los animales, la vegetación, los cielos, la tierra, la expansión de los mares, la expansión del cielo arriba, todo habla de Dios. Quiero cerrar con el verso 9 y 10. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Mis amados, Pablo está citando un salmo que es imprecatorio. Y los salmos imprecatorios eran, lo voy a decir de esta manera, inspiración divina para que el salmista orara en esa dirección, porque eso Dios lo iba a hacer. ¿Cómo orar de manera imprecatoria hoy, diciendo, Señor, tus enemigos hoy, hazles esto y esto y esto? ¿Estás tú totalmente seguro quiénes son los enemigos de Dios en el tiempo presente? Probablemente creas cuáles son, pero no estés tan convencido. Tenemos dentro de la casa a mucha gente que adversa la palabra del Señor y estamos conviviendo con ellos desde hace muchísimo tiempo. Incluso hoy estamos tan confundidos que creemos que son parte del reino y no lo son. Al final de los tiempos, Cristo dijo, me dirán, Señor, Señor. Yo les diré, apartados de mí, no les conozco. Hombres, mujeres, persistiendo en la iglesia, asistiendo a cada culto dominical, a cada reunión de oración, a cada vigilia, a cada ayuno y al final de los tiempos. Señor, Señor, no les conozco. No fueron predestinados porque Dios no les conoció con anterioridad. Y esto hay que entenderlo. Es triste, pero es la cruda realidad. Y no toca a los pastores ni a ninguna oveja apartar. No sabemos, no tenemos un criterio, no manejamos el criterio para decir tú no eres, yo sí soy o no lo soy. No, el ángel al final de los tiempos, la parábola dice, cortará trigo para un lado, cizaña para el otro. El trigo, alimento, el trigo, reino, la cizaña para la hoguera eterna. Hay consecuencias. Entonces Pablo está trayendo las oraciones de David, que irónicamente se las está aplicando a Israel diciéndole, mira, como tú persistes en no tener que ver con absolutamente nada de mi Dios, tú has decidido desecharle, tú has decidido apartarte de él, bueno, estas son las consecuencias que tú tendrás. ¿Cuál? Su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Salmo 69, 22, 23. Te pediría que lo leyeras en otro momento para que puedas entender la magnitud de la oración de David. Y es importante que reflexionemos sobre nuestros propios errores, nuestros desvíos o desvaríos, pero también sobre la fidelidad de Dios, sobre el remanente que Dios se ha labrado. Yo quiero ser parte de ese remanente, que se mantenga fiel a la palabra, que pueda ser un evangelizador, que pueda seguir hablando de la verdad de Cristo a tantos cientos de miles de personas con tu propia vida. Tú estás llamado a ser, llamada a ser, mi amada, un modelo de hijo de Dios. Sí tenemos errores, pero el justo 7 veces se cae, 7 veces se levanta. El Señor le va a levantar. No habrá ni un justo desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue pan. Va a seguir adelante, no va a ser desechado. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la persistencia en la gracia divina. Qué maravilloso esto. Necesitamos agradecer al Señor por sus bendiciones, incluso en momentos difíciles que estemos viviendo, probablemente. Cada día que amanecemos con vida es una muestra de la bondad de Dios. Cada día la misericordia de Dios, como lo dicen los salmos, se renueva cada mañana, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Pudiéramos pasar horas, maratones en estos medios de transmisión, leyendo salmos que se dirigen al Señor, hablando de su fidelidad,
de su amor, de su compasión, de su gracia. Mi amado, oremos para finalizar. Dios ha sido bueno y su obra aún no ha terminado sobre nosotros. Señor, tu bondad nos ha preservado hasta este día. Señor, tu fidelidad nos ha mantenido a salvo en medio de grandes dificultades. Y yo sé que cada una de ellas, como también el mismo Pablo en esta carta le ha dicho a la iglesia en Roma, cada una de ellas opera, labora para bien. Señor, tu fidelidad, tu gracia, compasión y bondad han trabajado según tu voluntad y nos has preservado hasta este día. Damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad cada mañana, tu amor que se renueva cada día sobre nosotros. Damos gracias, no lo merecemos y te damos toda la gloria y la honra por ello. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Mi amado, que Dios te bendiga abundantemente.